buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al análisis de la tercera temporada de White Lotus, una de las series más importantes de la actualidad de HBO con muchísimo carisma y que siempre se centra en los personajes. Para mí sigue bastante la buena línea marcada por las dos primeras temporadas, aunque sí que percibo que esta tercera quizá ha sido un poquito más sutil que las anteriores, lo cual para mí no la ha hecho ni mejor ni peor, simplemente es como otro tono, y al mismo tiempo también ha sabido plantear un montón de temas interesantes otra vez, un montón de simbolismos que están muy bien, que tienen mucho peso para lo que es la historia y que dan sentido a un montón de arcos de los personajes, porque sí, creo que todos los personajes de por sí en esta temporada tienen una especie de arco, hacen una especie de evolución que es muy redonda en la mayoría de los casos, lo cual es siempre muy satisfactorio. La estructura que siempre sigue esta serie, que es plantear un escenario en el capítulo inicial, esta vez un tiroteo, y después ir viendo cómo la tensión va escalando poco a poco con los personajes y cómo vas sintiendo que todo está a punto de estallar hasta llegar al instante que has visto al inicio, me funciona siempre. Y otra de las cosas que me encanta de The White Lotus es como desde el principio tú ves a los personajes, no sabes nada de ellos y la serie te va lanzando la información justa para que poco a poco les vayas conociendo, para que poco a poco vayas entrando en cuáles son sus conflictos, y una vez que los conoces ya es cuando sucede, digamos, la parte más violenta o la parte más climática de la temporada. Pero hay que reconocerle a la historia que sabe jugar con la información de una forma muy inteligente, haciendo que por momentos el espectador esté perdido porque no entiendas del todo qué está pasando con algunos de los personajes y después vayas atando cabos cuando obtengas la información que te explique pues esa conducta. En ese sentido, como digo, el guión de la serie está muy bien escrito, al igual que muchos diálogos que también tienen una escritura muy buena, y eso, las temporadas de The White Lotus siempre son ese increscendo de tensión, de emociones, de conflictos que al final pues termina en una situación rocambolesca, ¿no? En el hotel, que es lo que suele suceder. Pero ya os digo que creo que lo mejor de esta temporada está en lo sutil, en los detalles de los personajes y en lo que la relación entre ellos cuenta de cada historia. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Hay mucha gente que ve mi canal que no está suscrita, con lo cual dadle al botoncito que llegamos ya a 200.000, no queda nada. Dejad un like para apoyar el vídeo y ahora sí vamos a analizar lo que ha sido la temporada. Primero analizaremos los simbolismos, como digo, generales que apoyan toda la narrativa de la trama. Después analizaremos la historia por personajes para entender el conflicto de cada uno y lo que hay detrás de cada historia. Y finalmente analizaremos el desenlace de lo que ha sido la tercera temporada de The White Lotus. Así que vamos allá. Hay un símbolo extremadamente recurrente durante toda la temporada que se muestra bien a través de estatuas y bien a través de los propios animales, como lo son los monos. Cuando las tres amigas llegan al hotel, una de ellas se asoma a la ventana y lo primero que ve son tres monos. Cuando también vemos a los hijos de Timothy y Victoria, están en esa posición tan clásica de los tres monos, de ni ver, ni escuchar, ni hablar, lo que se conoce tradicionalmente por los tres monos sabios, que representan un poco esa sensación de no ver, no oír y no decir, asociado tradicionalmente a no ver el mal, no escuchar el mal o no decir el mal, pero que nos puede hablar también un poco de la burbuja en la cual están los ricos, totalmente aislados de lo que es el mundo real, viendo su propia realidad, escuchando su propia realidad y hablando, pues obviamente, su propia realidad. Pero bueno, más allá de este simbolismo concreto, como digo, el mono está muy presente todo el rato. Y esto tenemos que asociarlo directamente, por un lado, a lo que más adelante va a comentar el líder budista de este templo, que es esa mente primate. La mente primate o monkey mind se conoce en el budismo como el concepto de cuando tu mente está divagando entre un montón de pensamientos, un montón de ideas, un montón de conceptos y no es capaz de aclararse, no es capaz de encontrar su camino. En ese sentido, si lo pensáis, la mayoría de los personajes de esta historia están así, están ante un dilema en el cual no están siendo capaces de ver cuál es su camino, cuáles son las decisiones que tienen que tomar para seguir con su vida de una forma coherente. Luego analizaremos, como digo, los personajes de uno en uno, pero ese dilema ético sobre cuál es su identidad, con ese barullo de pensamientos y de opciones que te asaltan la cabeza, está presente todo el rato para muchos personajes. Por eso el budismo lo que busca es acallar o silenciar esta mente primate para poder ver el mundo con claridad. Al mismo tiempo, para mí también la presencia constante del mono como figura animal también hace un poco referencia a lo que esta serie muchas veces hace, que es llevarnos a los instintos más primarios del ser humano, relacionado con las conductas más básicas o los instintos más primarios del ser humano, como puede ser la violencia o incluso el sexo. Por otro lado, un concepto que me ha encantado en esta temporada es el agua, concretamente el mar, porque se nos menciona muchas veces el concepto de un tsunami. Incluso en la intro tenemos una especie de cataclismo
cataclismo que tiene que ver con el mar y con unos peces que se están comiendo gente. Esa idea del tsunami, de esas olas que pueden llegar, son una especie de premonición del desastre que está a punto de suceder en la temporada. Para mí representa, como digo, esa amenaza latente de lo malo que está a punto de suceder al final de la historia y que es como esa ola que se va a tragar a los personajes. La familia de Timothy, por ejemplo, está hablando de los tsunamis y de cómo eso puede terminar con todo, y al mismo tiempo es lo que le va a suceder a él, que va a perder todo el dinero que tiene. La cámara incluso muchas veces también sumerge a los personajes y los encuadra como si estuvieran a punto de ahogarse. Para mí relacionado, como os digo, con todo esto. Pero si bien el mar se te introduce como un concepto negativo, de amenaza, también la serie le da la vuelta y le da otra lectura, que es la que dice el monje budista y que le cambia un poco la mentalidad a Timothy. Y es que el mar se puede entender como la conciencia colectiva, como el todo, ¿no? El cosmos. Cada gota que surge es cada persona, cada conciencia que se extrae de esa conciencia colectiva que vive, asciende y cae, ¿no? Y vuelve a ese mar, a esa conciencia colectiva después de morir. Para mí ha sido un concepto, como digo, muy bonito a nivel filosófico, y que el mar como tal tenga estas dos lecturas, de amenaza y al mismo tiempo de vida y de oportunidades, para mí es lo que hace entender el cambio de mentalidad del personaje de Timothy. Lo que parecía algo que iba a arrasar con toda su vida puede ser una nueva oportunidad de recordarse a sí mismos que están vivos y que merece la pena vivir, con lo cual muy bonito. La serie a través de esta temporada para mí remarca claramente la crisis espiritualidad de Occidente con respecto quizá a otras culturas que trabajan más estos ámbitos. Los países más capitalistas, entre comillas, vivimos en culturas mucho más materialistas que otras culturas que dan más peso, digamos, a la parte espiritual, a trabajar en uno mismo, ¿no? Y eso creo que la serie lo remarca a través de muchos personajes. La luna llena, y para mí el festival asociado a ella tiene este significado de sacar la verdadera cara de muchos personajes. Aquí es donde Loki hace eso con su hermano, donde Chloe también engaña a Greg, o donde empieza el follón entre Lori y Jacqueline con Valentín y sus amigos. Y después, en el anteúltimo capítulo, tenemos el combate al que van a ir tanto Gaitok con Mook como Lori con Valentín y sus amigos. Pero es muy interesante porque durante todo el episodio, mientras van sucediendo las cosas, tenemos imágenes de este combate de forma recurrente, con lo cual el capítulo está utilizando como recurso las imágenes de la violencia física del combate para recordarnos la violencia subyacente en las demás tramas, como por ejemplo el odio del personaje de Rick hacia el hombre que cree que ha matado a su padre, la violencia detrás de la idea del personaje de Timothy de matar a toda su familia para que no se enteren de lo que ha sucedido y no vivan lo que él cree que es una situación en la cual no van a poder sobrevivir, lo hablaremos un poco más adelante esto, Gaitok dándose cuenta de quién verdaderamente hizo el atraco, con lo cual un recurso, como digo, que me ha gustado bastante también. Y a partir de aquí sí que vamos a empezar a analizar, como digo, a los personajes individualmente o los packs de personajes, porque ya os digo que hay mucho que analizar detrás de cada uno. Y vamos a empezar, como no, con el personaje de Rick y el personaje de Chelsea, la pareja quizá más amada, con dos de los mejores actores de toda la temporada y, como digo, una relación complicada, pero que ha sido quizá la más interesante de ver y también la más trágica de cara al final. Rick es un personaje para el que su infancia le ha marcado de una forma innegable. El hecho de haber perdido un padre siendo un niño y también haber perdido a su madre después le ha hecho sentir desgraciado durante toda su vida, perdido, y también podemos decir que le ha cegado con respecto a lo bueno que ha podido llegarle después. Chelsea es alguien que le quiere, alguien que le apoya, alguien que está ahí para él siempre que lo necesita, una energía muy positiva en su vida, pero él no es capaz de disfrutarla, no es capaz de verla porque, como digo, no ha pasado página. Hay una simbología muy interesante con respecto a su personaje, que es cuando libera a las serpientes y las deja marchar, quiere que estén en libertad, y esta serpiente además va después a morder a Chelsea. El problema es que él, tal y como dice la psicóloga, se ve así, se ve como una serpiente peligrosa que ha hecho cosas malas y que no merece ser feliz. Todo ello, como digo, reforzado por esa infancia en la cual él sufrió tanto. No es capaz de sentir que en su vida hay esperanza por culpa de todo lo malo que ha hecho o ha vivido, y está en Tailandia para intentar encontrar respuestas, para intentar solucionar ese pasado, con la esperanza de que de esta forma pueda encontrar un futuro mejor para él, en el que poder sentirse por fin feliz. Pero ya sabéis que la venganza siempre es algo que termina de una forma u otra consumiéndonos. En cambio, Chelsea es un personaje, como digo, muy positivo, que me ha encantado durante la temporada, pero al mismo tiempo también está obsesionada con el hecho de que ella puede cambiar a Rick, ¿no? De que Rick puede ser mejor. Es cierto que ve como su parte buena, pero también es cierto que Rick no le trata bien. Y en una relación sana, al tener tan poco feedback amoroso, porque se ven muchas escenas como Rick no le hace ni caso, que sí, que puede ser porque están en Tailandia, porque él está obsesionado con la idea de encontrar el hombre que mató a su padre. No sabemos si en otras circunstancias Rick se ha mostrado más abierto o más cariñoso con el personaje de Chelsea, pero al mismo tiempo, como que en lo que hemos visto, sentimos que Chelsea quizá esté aguantando cosas de Rick que no debería. Esa idea de pensar, no, es que puedo cambiarlo, él puede ser mejor, yo puedo ayudarle, actuando más casi como una madre que como una pareja, que es lo que sucede a veces. Con lo cual sí, ella debería recibir más amor y más atención por parte de Rick, al menos, como digo, en lo que hemos visto en esta etapa en Tailandia. Una relación, como digo, en parte disfuncional, pero que no quita para que los personajes sientas que se quieren, y sobre todo después de que Rick haya resuelto
resuelto ya el conflicto con el hombre que cree que mató a su padre, que ya le vemos como más relajado, más tranquilo, más cariñoso, incluso con Chelsea. Cuando sientes eso, que lo tienen ahí en su mano para ser felices y luego ver cómo se tuerce todo, da un poquito de rabia, pero eso, es una pareja. Si bien estos dos personajes son a los que más cariño he cogido, los que más me han gustado en conjunto son la familia. Lo primero que quiero comentar es ese concepto de te escondes o buscas, que me ha gustado muchísimo. En Tailandia siempre las personas están o buscando sentido a algo, o buscándose a sí mismos, o escondiéndose de algo, ¿no? Y en general la mayoría de personajes están en esa situación. Pero bueno, hablemos uno a uno de los personajes, porque primero quiero empezar hablando de Timothy, el padre, que para mí me ha encantado toda la tensión que ha generado, esas ideas que tenía tan tétricas de matar a su familia por no aceptar esa decepción que él podía darles, de que el mundo que él había construido podía desmoronarse en un instante y que eso podía hacer tan infeliz o tan miserable a su familia que era mejor matarlos que intentar encarar esa nueva situación. Es un pensamiento, como digo, muy retorcido, macabro incluso, pero su personaje tiene una evolución muy bonita, aunque sí está a punto de matarlos, ¿vale? Salvando un poquito ese pequeño detalle. Me encanta que el personaje final de la historia, oyendo un poco, como os he dicho antes, el consejo del budista del templo, entiende que la vida está llena de posibilidades y que ahora, aunque sea una situación difícil, es mejor encararla en familia que morirse. O sea, vale, parece como muy evidente, pero su personaje estaba muy afectado y además drogado, ¿vale? O sea, hay que entender que también estaba abusando un poquito del lorazepam de su esposa. Pero sí, como digo, el arco de su personaje, aunque muy macabro a ratos, ha sido bonito. Y también cómico, porque ha ido preguntando uno a uno a los miembros de su familia si podrían vivir sin dinero y tomando apuntes. No, vale, no, o sea, no pueden. Por otro lado, Victoria, su esposa, para mí representa lo que es la puramente acomodada de alguien que tiene mucho dinero, acostumbrada constantemente a su estatus, consciente de su privilegio. Es una persona que se agarra a ese privilegio y quiere vivir así siempre. Es consciente de las desigualdades del mundo, pero ella simplemente acepta que ha tenido suerte, que quiere vivir así, que no podría vivir de otra manera. Pero la ironía de su personaje es que piensa, como digo, que lo tiene todo, que es privilegiada, que puede tener cosas que el resto de mortales o el resto de personas de la historia de la humanidad no han tenido, y al mismo tiempo tiene que vivir todo el rato medicada, porque depende, como sabéis, de esas pastillas que no dejan de hacernos pensar que su personaje de una u otra forma es infeliz o que tiene muchos conflictos sin resolver. Con lo cual, sí, se supone que lo tienes que tener todo, pero al mismo tiempo tienes una infelicidad o unos conflictos subyacentes que te hacen sentir miserable en cierto punto y lo enmascaras. Así que, como digo, esa dicotomía del personaje ha estado muy bien. Piper es el personaje que tiene un poco la excusa de traer a su familia hasta Tailandia con el hecho de hacer esa tesis sobre el budismo, que después es una mentira. Ella lo que quiere es encontrarse a sí misma, y su conflicto es que se siente muy diferente a su familia. Siente que no es como ellos, que quiere encontrar otras metas en la vida y por eso quiere acercarse al budismo. ¿Qué pasa? Que cuando se da cuenta de lo austera que es la vida de los monjes y las personas que están con ellos en ese templo, tiene que aceptar una realidad, y es que ella también es como su madre y como el resto de su familia. Una persona acomodada, una princesita, caprichosa, que no quiere perder el estilo de vida con el cual ha vivido. Su arco de personaje nos lleva a que Piper acepte lo que es, aunque esto le duela porque ella no quiere ser de esa forma. Si luego después de la serie lo cambiará o no, eso ya es cosa de ella, pero la evolución de su personaje le ha llevado a darse cuenta de que aquello que no quería ser es justamente lo que es, que no es especial entre comillas con respecto a su familia. Logland o Loki es el personaje que puede representar un poco la inocencia dentro de esta familia, alguien que todavía no ha tomado la decisión, por ejemplo, de a qué universidad ir, si quiere ir a una de esas dos universidades y convertirse o en su madre o en su padre, que es la decisión que ya han tomado los otros hermanos. Y este viaje de alguna forma es la muerte de la inocencia de su personaje, cómo se corrompe y cómo entra en contacto por primera vez con conceptos de la vida adulta. ¿En qué sentido? El sexo, la fiesta o esa casi muerte de su personaje, que para mí os digo que representa la muerte de su inocencia. Con sus hermanos tiene una relación bastante extraña, bastante turbia en ciertos puntos. Él se define a sí mismo como una persona muy complaciente y dice que por eso le toca la pinga a su hermano Saxon, o quizá incluso por eso quiere quedarse también con Piper en este templo budista, porque no sabe lo que quiere, porque quiere complacer a todo el mundo y al mismo tiempo eso desagrada tanto a su hermano porque está muy incómodo con la situación, o también a Piper, que incluso le cuesta admitir que su hermano quiera quedarse y ella no. Eso ha estado bastante bien. Yo al principio sentía que el personaje de Piper le molestaba que su hermano quisiera quedarse con ella porque ella entendía que ese era su camino y como que su hermano lo estaba invadiendo, pero después he cambiado de opinión. O sea, creo que es que le molesta el hecho de que su hermano esté cómodo ahí mientras ella se está sintiendo como una princesa fuera del lugar. Pero eso, Logland quiere crecer, no sabe qué camino tomar, en quién convertirse, es complaciente con sus dos hermanos, y en esas ganas de querer ser un adulto para mí es lo que hace que al final de la temporada quiera tomarse sus proteínas en esa batidora sin limpiar la piña colada que Timothy había hecho
hecho la noche anterior. Lo lógico, como digo, sería limpiar la batidora, no es que lo haga por pereza, lo hace por tomar eso que no le dejaban tomar la noche anterior por no ser aún un adulto, como que quiere, ¿no? Entrar en ese mundo adulto, sabiendo que eso muchas veces también conlleva la infelicidad. Por eso, como digo, que después casi el personaje muera, queriendo ser mayor, para mí implica la muerte un poco también de su inocencia. Y luego el personaje de Saxon, que para mí cuando la temporada empezaba me parecía el más imbécil de todos, de toda la serie, sentías que era un personaje superficial, extremadamente salido, que solamente pensaba con la pinga, y al final casi que ha resultado ser el personaje más normal de toda su familia. El contacto que tiene el personaje de Saxon con Chelsea, como digo, es muy positivo, porque Chelsea le hace ver que hay más cosas aparte de lo material, y en ese punto su personaje, como digo, empieza a interesarse por libros que no leería en otro contexto, y siento que el impacto de Chelsea en él es muy grande por esto, y tiene esa evolución de interesarse un poco más por lo espiritual al final de la historia, lo cual para Saxon para mí ya es una victoria. Su personaje tiene un arco, como digo, un poco de redención en esta obra. Además, su personaje también se ha fijado en Chelsea y le gusta un poco, y el hecho de que ella esté enamorada de otra persona para mí también es algo a lo que Saxon no está acostumbrado, que es a no conseguir lo que quiere. Incluso casi llora cuando ve cómo Chelsea se va con Rick, cómo se quieren. Con lo cual esa búsqueda espiritual, esa evolución del personaje ha estado para mí muy bien. Hablemos ahora de otros dos personajes importantes en la historia, como lo son Belinda y su hijo Sion. Belinda era un personaje que venía directamente desde otras temporadas, además después de haber sufrido una injusticia muy grande, que era como Tanya le había prometido financiarle un negocio y después esto no sucedió, un poco porque Tanya pasó del tema y también porque murió, ¿vale? También eso es importante. Pero antes de morir también es cierto que como ese capricho de querer financiarle a Belinda también se le pasó, y eso arranca como un personaje que llega a un entorno diferente, a un entorno nuevo, en el cual poco a poco parece que empieza a ser feliz, conecta con Pornche y también incluso parece que empiezan a enamorarse un poquito, esa sensación me estaba dando. La idea de tener un proyecto junto a él, todo parecía, como digo, muy positivo, y de pronto aparece Greg. Mucha parte de la temporada de Belinda tiene que ver con la amenaza de que Greg esté presente, de que Greg niegue lo sucedido cuando ella sabe que estaba involucrado en algo muy turbio como fue la muerte de Tanya. Obviamente Greg, al ver a Belinda, siente que su pasado lo acecha, que todo lo que se ha construido después de la muerte de Tanya puede venírsele abajo, pero el caso de Belinda es un caso claro de cómo el dinero puede corromper a cualquier personaje. Animada un poco por su hijo, y después de la negociación con Greg terminan obteniendo 5 millones de dólares, lo cual va a cambiar a su personaje y lo va a convertir en su versión menos humana quizá de todo lo que habíamos visto de Belinda. Jacqueline, Kate y Laurie me han gustado bastante porque vienen a representar, aunque sea un poco difícil de decirlo, lo que es la amistad en realidad. Desde fuera las tres parecen muy amigas cuando llegan, de hecho las mejores amigas. De pronto empiezas a ver cómo los personajes entre ellos empiezan a tirarse mierda, empiezan a hablar mal cuando se juntan dos de una tercera constantemente. Te vas dando cuenta de que ninguna es feliz con la vida que tiene, de que las tres comparten una cosa clara en la vida que llevan, que es la frustración. Lori cree que ha tomado una serie de decisiones en su vida por los motivos incorrectos y ninguna de ellas le ha llevado a sentirse plena. Jacqueline siempre ha sido la chica que lo ha tenido todo, la más guapa de las tres, la que ha sido la envidia muchas veces de sus dos amigas, pero al mismo tiempo tampoco está satisfecha con lo que tiene, su relación de pareja no es perfecta e incluso intenta llenar sus vacíos quitándole cosas a sus amigas. Se nos insinúa que incluso lo hizo en la boda de Lori. Y luego Kate es un personaje que sientes que le cuesta disfrutar de la vida en general, pero es bonito porque esa insatisfacción que comparten las tres, esa frustración de no ser felices, es finalmente lo que en ese monólogo tan bonito de Lori, que por cierto Carrie Coon es una actriz increíble, el reparto de esta serie en general me ha encantado, y Carrie Coon ya me gustaba desde The Leftovers y aquí también lo hace genial, pero eso, como que sientes que la amistad tiene muchas capas, la capa superficial de todo está bien, jaja, vamos a pasárnoslo bien, la capa de no estamos tan bien y nos echamos mierda, pero la capa más profunda de tío, o sea, nos conocemos desde siempre, nos queremos, tenemos en común esa insatisfacción, esa frustración y muchas otras cosas, y por eso merece la pena mantener lo que somos, ¿no? Entonces, como la serie va pelando, digamos, las diferentes capas de lo que es la amistad hasta llegar al núcleo con estos personajes, está muy bien. Lo malo que hay entre ellas y lo malo que sucede primero las separa y luego les hace darse cuenta de por qué son amigas y de lo importante que es su vínculo para las tres, así que muy chulo también. La historia de Gatok y del personaje de Mook también me ha gustado porque sientes constantemente que Gatok está enamorado de Mook, esto es evidente, pero que Mook parece que está valorando el amor de Gatok en función de lo que él consiga en su trabajo, o de lo que él es, ¿no? Porque como que Mook siempre le hace ver que le falta agresividad, que le falta ambición, que tiene que conseguir un puesto más importante, mientras él lo único que anhela es simplemente tener el amor del personaje de Mook. Gatok, como dice, tiene unos valores muy importantes sobre el tipo de persona que quiere ser. Él no quiere matar, no quiere hacer daño a nadie,
nadie y al final termina cambiando por cómo su entorno ejerce presión sobre él. Por un lado siento que es cierto que Gaitok es una buena persona y quiere seguir siéndolo, pero también es cierto que a veces el personaje puede pecar un poquito de inocente y de evitar el conflicto, que entiendo que el personaje no quiera matar a nadie, ¿vale? O sea, eso es algo bastante lícito y bastante coherente, pero que después, por ejemplo, no diga quiénes han sido los que han cometido el atraco en el hotel cuando sabe que son Valentín y sus amigos, porque Valentín le dice, no, es que si me delatas me devuelven a Rusia, no sé qué, es como, ya, pero los actos tienen consecuencias y en ese sentido, Gaitok aquí, por ejemplo, sí que está pecando un poquito de debilidad. ¿Hasta qué punto la sociedad y lo que sucede en la sociedad nos hace tener que endurecernos y ser personas que no somos del todo? ¿Hasta qué punto tenemos que dejar de lado nuestros valores para conseguir el éxito laboral, para conseguir incluso el éxito amoroso? ¿Tan difícil es seguir siendo tú mismo sin ceder a la presión social? Ese es un poco el conflicto del personaje de Gaitok, que ya veis que tiene partes positivas y negativas. Lo positivo es que es buena persona y no quiere hacer daño al resto, lo negativo es que no confronta las situaciones muchas veces. Con la pistola, por ejemplo, pasa algo parecido, sabe que la tiene Timothy y en vez de ir y decirle, oye mira, soy el guardia de seguridad, te he visto entrar a por mi pistola, lo tengo en las cámaras, devuélvemela ya. No es capaz de hacer eso y eso sí debería tener que hacerlo. Y luego Mook también representa muchas veces que en sociedades orientales pasa bastante el hecho de cuando te enamoras de alguien que sea muy importante su estatus laboral o el puesto social que ocupa, ¿no? Porque no sé si en Tailandia pasará tanto, pero por ejemplo en Corea es súper importante. Ella también parece una buena chica, pero como que está muy interesada en que Gaitok consiga lo que ella quiere ver en un hombre, ¿no? Yo creo que va por ahí. Que esto abre un poco el melón de cómo muchas mujeres jóvenes se sienten atraídas por hombres mayores, como es el caso de Chloe, simplemente por el estatus social de estas personas, por su poder económico o por lo que sea. Ojo, no quiero decir que este tipo de relaciones sean todas una farsa porque no es así. Hay personas que verdaderamente se enamoran del estatus de la gente. Es un poco triste de decirlo, pero te puedes enamorar del tipo de vida que puede darte una persona, de lo que te sientes estando junto a alguien que tiene poder, que tiene una casa grande, que tiene mucho dinero y que te da la posibilidad de comprarte lo que quieras, por mucho que esa persona quizá físicamente no te atraiga. O sea, el amor que sienten esas personas puede ser real, aunque esté cimentado en conceptos muy sociales y muy materialistas. Ahora también hay relaciones de personas que están por interés puro y que no tienen ningún tipo de atracción por las personas con las que están y están solamente con ellas porque tienen dinero. Eso no lo borro del mapa, solamente digo que la otra opción también existe. Voy a hacer una mención rápida del gerente de este hotel, que siendo en otras temporadas un personaje con mucho peso, en esta temporada apenas te fijas en él, pero creo que esto es algo, como digo, muy buscado. Es decir, la ambición de este gerente es poder cantar con el piano, poder ser alguien que tenga el reconocimiento de los de alrededor, poder contar su historia a través de la música. Pero es que incluso en la escena en la cual él está a punto de tocar el piano y de cantar, cuando se está atreviendo, ¿no? Digamos, a dar la cara y a exponer sus sentimientos, la serie te muestra el inicio de la canción y te la corta, llevándote directamente a la conversación que tienen las tres amigas. Con lo cual creo que incluso la serie está pasando de él, ¿vale? O sea, creo que está como muy buscado y está muy voluntariamente hecho que el personaje sea totalmente olvidable y no prestarle nada de atención cuando él lo que quería era justamente eso. Ni le prestan atención los espectadores porque la serie corta, convirtiéndolo de forma consciente y a nivel de guión en un personaje súper olvidable, y eso está bastante guay también. Y llegando al desenlace vamos a remarcar algunos detalles muy bonitos del capítulo final, como por ejemplo cuando Lachlan se bebe el batido con las semillas, cuando está a punto de morir y su padre llega ahí para socorrerlo. Una escena, como digo, muy dura, súper tensa. De hecho, toda la escena en la cual están bebiéndose la piña colada me ha puesto súper nervioso. Me alegro de que Timothy no haya tomado esa decisión, de que haya tenido, como digo, esa evolución, como os he dicho antes. Pero hay un detalle visual que es impresionante y que nos daba la pista de que Lachlan no iba a morir. Sí, tenemos como eso su escena hundiéndose, ahogándose, visualmente preciosa, pero vemos como una gota de agua se queda en una especie de hoja encima del agua. Recordad que las gotas de agua eran las personas y esas conciencias que se salían de la conciencia colectiva que subían y bajaban para morir, para volver al agua. Y en cambio esta gota no está volviendo al agua, está ahí como suspendida en una hoja, dejándonos claro eso, que Lachlan posiblemente sobreviviría. Detalle súper chulo. El dinero, como os he dicho antes, corrompe totalmente al personaje de Belinda, que termina generando una de las rimas más bonitas de todo lo que ha sido The White Lotus en general, que es lo que Tanya le hizo a ella, olvidarse de ella, no darle el negocio que le prometió y abandonarla de alguna forma, es lo que ella ahora mismo también ha hecho con Pornchai. Que sí, puedo entender que quedarse ahí para ella pueda ser peligroso, que siempre va a tener a Greg cerca, pero es cuanto menos irónico que le haya terminado haciendo a Pornchai lo mismo que tanto daño le hizo a ella en la temporada anterior, dejando claro que el dinero saca la peor parte de todas las personas.
Así que ese final para Belinda, como digo, es muy interesante y muy bien construido a lo largo de 2 temporadas enteras. Que el padre de Rick no había muerto y que era el hombre que estaba con Sitala era, como digo, bastante evidente, sobre todo desde el momento en el cual le vemos que también es occidental. Yo creo que en ese punto ya estaba claro, ¿no?, que podía ser su padre. En cuanto ese hombre aparece en el hotel y confronta a Rick, aquí ya estaba claro que el personaje se iba a dejar llevar por el odio y por esa sed de venganza para terminar matándolo. La ironía es que su personaje en la infancia, ya os he comentado que había perdido a su madre y a su padre, lo cual le había generado un trauma increíble. Y en esta escena final, sin querer, el personaje vuelve a perder otra vez a su madre y a su padre. Os lo explico, a su padre porque lo mata, pensando que es el hombre que había matado a su padre, muy rocambolesco, pero también mata a Chelsea, que como os he dicho antes, y tal y como ella cree incluso, ejerce muchas veces como madre con respecto a Rick más que como novia. Por eso, como digo, un poco a nivel simbólico, el personaje está perdiendo a su padre, evidentemente, y también a su madre o a su novia que ejerce como madre, ¿vale? Repitiendo otra vez el trauma de la infancia en esta escena final y saliéndonos un poco de este simbolismo, perdiendo por su odio, por su sed de venganza, a la única persona que verdaderamente podía valorar, que le estaba haciendo feliz y que ya lo tenía en su mano. Ha sido la serpiente que no ha sido capaz de pasar página. Quizás si la psicóloga o la terapeuta hubiera estado con él en vez de con Sion, otra cosa hubiera pasado, pero bueno, al final era el turno de Sion y es lógico, ¿no? Pero sí, es lo que os decía antes, da pena porque su amor, genuino, aunque imperfecto, se corta aquí por lo que Rick no pudo dejar de ser. Os juro que cuando han disparado a Chelsea, que era como el personaje más puro y más bueno de la serie, me ha salido decir ¡no! Pero bueno, es lo que hay. De alguna forma, metafórica, es cierto que los personajes terminan juntos para siempre, no hay muertos. Los quería vivitos y disfrutando del amor. Gatok abre fuego contra Rick, matándolo, convirtiéndose en lo que no quería ser, consigue ser el guardaespaldas de Sitala y parece que va a conseguir también el amor, pero ha tenido que renunciar a su esencia. Un final feliz a nivel de objetivos de personaje, pero infeliz a nivel de objetivos internos. Eso no era en lo que él quería convertirse. Pero la presión externa, tanto de Mook como del propio entorno, ha tenido su efecto. Y luego muy bonito lo que os he comentado, Timothy, siendo valiente de encarar por fin la situación con su familia, podía haberse ahorrado el casi asesinato múltiple, pero bueno, ahí está la evolución, con Saxon más en contacto con su espiritualidad, con Lockland perdiendo la inocencia, con Piper aceptando lo que es y con Vicky pues en su burbuja de ser rica, que es posiblemente la que peor va a llevar lo que va a suceder a partir de ahora. Así que nada, gente, hasta aquí la review de lo que ha sido la tercera temporada de The White Lotus. Ya veis que tiene un montón de detalles bonitos, un montón que seguramente me haya saltado porque la serie, ya os digo que en los matices siempre es muy rica, siempre con esos temas de fondo tan importantes como la diferencia de clases, la burbuja en la que viven los ricos y demás, que tampoco le he hecho tanto hincapié porque sería un poco repetitivo porque simplemente es el tema central de la serie, pero en los detalles, como digo, he visto cosas que me han hecho que la serie merezca mucho la pena. No es una de esas series en las que la trama central sea muy potente y tampoco lo busca, porque es una serie, como digo, más de personaje, de sus conflictos, de los pasados, de la pequeña evolución que cada uno va a tener en la temporada. Así que en ese sentido, como digo, la serie ha cumplido de sobra. Yo estoy, como digo, muy contento con esta tercera temporada de The White Lotus. Creo que para mí es la segunda mejor, o sea, para mí la mejor, la que más me gustó fue la segunda temporada, luego la tercera y luego la primera. Contadme cómo lo veis vosotros, si os ha gustado la temporada, qué pensáis de los personajes, cuál ha sido vuestro favorito, cómo os ha sentado este final, todo eso ya sabéis en los comentarios. Así que suscribíos, que mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita y no cuesta nada, es un botoncito. Dejad un like si habéis llegado hasta aquí, ya que menos, por el trabajito que hemos hecho, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa.